lógico que nos permita de repente citarlo, sino que un cambio, una transformación en nosotros es lo que queremos. Así que vamos a pedirle eso al Señor, hermanos. Padre, gracias por permitirnos esta noche, este día en el que conmemoramos de paso, Dios mío, 501 años de ese magno evento que providencial y soberanamente tú usaste, Señor, y permitiste para toda una reforma, un cambio, una revolución, Señor, en muchos sentidos, y motivo por el cual quizá hoy estamos aquí hablando de lo que vamos a hablar, queriendo aprender y conocerte, Dios mío. Y te damos gracias por ese tiempo, por ese evento, por los personajes que tú usaste. Y viniendo al día de hoy en nuestros corazones, Señor, gracias por poner el querer y el hacer en nosotros, de aprender de tu palabra, de conocerte más, de venir a este lugar separando nuestro tiempo luego de un día de trabajo o un día de distintas labores o actividades, Señor. Así que queremos aprender, conocerte de ti, y sabemos que eso debe tener algo particular, Señor, esta clase, y es la guía de tu Espíritu Santo. Así que de principio a fin, guíanos, Señor, en la lectura de los pasajes, en el entendimiento de estos temas, para gloria y honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con el tema de la justificación. Y vamos a ir de lleno a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de la justificación? ¿Han oído hablar acerca de esta doctrina? Quizás sí, quizás no. Vamos a ahondar un poquito. ¿De qué se trata la doctrina de la justificación? Vamos a ver que el término justificación y los derivados o las distintas acepciones que se usan en los libros de la Biblia tienen distintos significados o distintas acepciones, como lo acabo de decir, valga la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, hay veces en las que la palabra usada en la Biblia para referirse a justificar habla acerca de defender la causa de un inocente, ¿no? Esto es fácil de entender. Por ejemplo, cuando tú delante de alguien que te está acusando, tú presentas tu causa para justificar tus actos, tus decisiones, etc. De eso también habla la Biblia, como la absolución de un inocente. Estaba leyendo Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 1 dice: si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, de ahí sigue hablando, pero esa frase justificación habla de absolución. Aquí se traduce como absolver al justo. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos usando la Biblia en el Antiguo Testamento, ya está usando el término justificación, pero en un contexto de absolución de alguien justo, de alguien inocente. También la Biblia habla de la justificación de uno mismo, lo que podemos decir autojustificación. Esto lo encontramos en Job, capítulo 32, verso 2. Creo que los que han leído Job pueden saber de qué más o menos trata. Dice: pero se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram. Se encendió su ira contra Job, porque se justificaba delante de Dios. Job estaba justificándose a sí mismo delante de Dios, justificando el porqué de su reacción ante los eventos que estaba él padeciendo. Otra acepción de la palabra justificación es cuando justifican a Dios. ¿Pero qué significa justificar a Dios? Simplemente confesar que Él es justo. Hay momentos en los que nosotros vamos a escuchar esto o leer justificar a Dios, pero no significa hacerlo justo a Él, sino confesar lo que Él ya es. Él es justo. Si me apoya por favor, hermano Daniel, con Lucas capítulo 7 versículo 29, Econ con Romanos 3:4 y Karencita con Salmo 51:4. Hermano Daniel, ¿qué es lo que dice Lucas 7:29? Lucas 7:29. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Exacto, ¿ves? Estamos viendo entonces el uso de la palabra justificar o justificación, pero en un sentido de declarar que Dios es justo. Romanos 3:4. De ninguna manera Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito: por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Eso también es justificar a Dios. Salmo 51:4. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará de
razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo. Amén. El juicio de Dios es justo. Entonces son solo 3 ejemplos rápidos nada más para darnos cuenta que cuando hablamos de justificación no vamos a hablar en la Biblia exclusivamente de la doctrina de la justificación tal y como la vamos a enseñar o entender en esta noche, ¿sí? He dado una breve introducción, pero ahora vamos a pasar al sentido que más beneficio le ha traído a la iglesia, o mejor dicho, a los pecadores como nosotros. Y es que justificar, en un sentido y en el sentido en el que esta doctrina lo enseña, porque la Biblia lo enseña así, justificar significa pronunciar, aceptar y tratar como justo a alguien. Lo vuelvo a repetir, justificar significa pronunciar, aceptar y tratar como justo a alguien. En el Antiguo Testamento se usa la palabra en hebreo sadak y en el griego dikaio. Este término griego es bastante conocido. Es decir, cuando hablamos de que alguien es justificado, estamos tratando de decir de que esta persona ya no está sujeta a castigo, sino más bien con derecho a todos los privilegios que se les debe o se les otorga o se les permite a todos aquellos que han cumplido la ley. ¿Estamos aquí? ¿Me entienden? Cuando alguien es justificado, se le otorga, se le considera, se le pronuncia, se le trata como alguien que ha cumplido toda la ley, como si hubiese cumplido toda la ley. Hay que tener muy claro la definición. Se le reconoce como un término forense o judicial. Cuando tú vas a leer los libros de teología vas a encontrar esto en el sentido forense o en el sentido judicial. ¿Por qué? Porque es un término griego usado justamente en estas decisiones judiciales, cuando un juez absolvía a alguien que estaba postulándose para culpable o estaba por lo menos enfrentando un juicio. Por eso es que se le dice forense o judicial. ¿Qué implica? La absolución de la culpa. Cuando alguien era justificado o es justificado, su culpa es absuelta y se le excluye de toda posible condenación. Cuando la Biblia usa el término justificar en el sentido del trato con los culpables, significa esto: la absolución y la exclusión de toda posible condenación, la absolución de la culpa. Vamos a leer Romanos 8:33, por favor. ¿Me puedes apoyar, Davo? ¿Tienes Biblia, hermano? Romanos 8:33, por favor. ¿Sí? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Así es. Dios es el que justifica. Él justifica a los que ha elegido. ¿Quién los acusará? Este es un pronunciamiento que nos llena de bastante alegría para los pecadores arrepentidos como nosotros, ¿verdad? No hay nadie que pueda acusar a los elegidos de Dios. No hay nadie que pueda acusar a los justificados por Dios. Porque la justificación implica que nuestra culpa ha sido absuelta y toda posibilidad de condenación para con nosotros también ha sido excluida. Se nos ha declarado, se nos ha aceptado y se nos ha tratado y se nos sigue tratando como justos delante de Dios. ¿Pero en base a qué? Vamos a verlo. Llevamos esta definición, esta breve introducción que he hecho respecto a lo que significa justificar. ¿Está claro, por cierto? ¿Alguien tiene una pregunta? Hablo un poco rápido. ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo que significa justificar o justificación? Sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Díganme por lo menos sí, por favor. Llevando esta definición al acto divino de la salvación, porque yo creo que algunos ya están familiarizados. Dentro de la redención o la salvación se usa el término justificación. Bueno, llevando esto a la esfera divina, la justificación es el hecho certero, teniendo a Dios como el de la iniciativa, por el cual el pecador es entonces, según nuestra definición previa, considerado, pronunciado, aceptado y tratado como ¿qué? ¿Como qué? Excelente, como justo,
Pero este trato, esta aceptación, esta declaración o pronunciamiento declarado como justo del pecador es una declaración por gracia, como justo delante de la presencia de Dios y delante de su juicio, por gracia y única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. La Biblia define entonces la justificación del pecador por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Hay algunos que alegan que la doctrina de la justificación es una doctrina frívola, es una doctrina que no tiene mucho que ver con la gloria o la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque justamente dicen, esto parece una transacción legal. Estás hablándome de esta doctrina como si, bueno, Dios en la figura de un juez y alguien que es culpable, ¿no? Y de pronto dice, oye, por la muerte de Cristo ya te justificó y punto. Pero no es así. La doctrina de la justificación, hermanos, está llena y repleta de la misma gracia de Dios con la que trata a los suyos. Entonces no podemos separar la doctrina de la justificación de la gracia, como tampoco podemos separar la doctrina de la justificación con la fe en Jesucristo, ya que la fe en Él es el medio por el cual el pecador arrepentido se apropia de esa justificación. Es la justicia de Cristo la que se le es imputada, puesta, otorgada legalmente al que se arrepiente. Es la santidad de Cristo la que se le imputa también al pecador arrepentido. Y esto es por gracia, no por ningún mérito que el pecador arrepentido haya logrado o haya hecho. Por eso es por gracia. Yo creo que Pablo lo define bastante bien en sus epístolas. Y por medio de la fe en Jesucristo, porque sin la fe en Cristo como tu Señor y Salvador, la justificación no es algo que tú puedas obtener. ¿Tenemos claro eso? ¿Sí? Si hay, por favor, como esta es una clase, si hay alguna duda, por favor, consideren levantar su manito y hacer una pregunta y la resolvemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué hablamos de la justificación como un acto de la manifestación de la gracia de Dios y que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo? ¿Por qué, Sammy, estás haciendo énfasis en esto? En la gracia y en la fe. Bueno, lo que pasa es que de esta manera, recalcando y resaltando la gracia y la fe en Jesucristo, nuestros méritos y obras quedan excluidas. Y lo vuelvo a repetir, lograr la justificación es algo que está exento de las obras que podamos hacer. Nuestras obras, nuestras mejores obras, nuestros mejores logros terminan siendo ineficaces para nuestra propia justificación delante de Dios. Es Dios que se presenta como el juez justo, quien tiene el poder y derecho de emitir un veredicto. Pero nosotros, más bien, somos los que estamos en el asiento del culpable y lo que estamos sumando solamente es la culpa, el pecado. ¿Qué obra podemos nosotros presentar para lograr justificarnos delante de Dios? Para presentarnos como inocentes, para absolvernos a nosotros mismos o defender nuestra causa. ¿Qué es lo que podremos presentar? Si la Biblia afirma que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Para entender esto, obviamente ya han tenido ustedes que conocer la doctrina de la depravación total, la incapacidad del ser humano de lograr una comunión con Dios. Yo creo que durante las clases ya hemos tocado esto. Creo que Carlos, Omega han compartido este tema con ustedes. Así que, nuevamente, resolvemos y entendemos que la justificación es por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe, simplemente. De la fe en Jesucristo. No se olviden esto, por favor, hermanos, porque esto es vital en esta doctrina. Ahora vamos a ver sistemáticamente algunos puntos o preguntas, y para esto vuelvo a repetir, tengan sus aplicaciones a la mano con la Biblia abierta o su Biblia física, porque vamos a ver la necesidad que tiene el ser humano de justificación. Ya sabemos qué es justificación, ¿correcto? Pero vamos a ver ahora esa necesidad que tiene el ser humano de justificación. La realidad de la justicia de Dios, es decir, que Dios es justo.
Y por eso es que el ser humano necesita ser justificado. Por favor, con Salmo capítulo 9, versículo 8. Hermano Daniel, Salmo 11, versículo 7. Por aquí, Leti, ayúdame con Génesis 18, 25. Tefi con Romanos 2, 16. Karencita, apóyame con Santiago 4, 12. Davo con Romanos 7, 12. Mirla, apóyame por favor con el Salmo 143, 2. Angie, ¿tienes? Perfecto. Romanos 3, 23. Denis, apóyame por favor con Tito 3, 5. Dani, ¿tienes tú? Gálatas 2, 21. Perfecto. Ya, muy bien, empezamos con Eco. Juzgará al mundo con justicia, gobernará a los pueblos con equidad. Amén. Dios juzgará al mundo con justicia. Estamos viendo un atributo de Dios que es su justicia. ¿Sigue, hermano? Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Excelente. Estamos recalcando aquí el atributo de la justicia de Dios, hermanos, ¿de acuerdo? Que es lo que nos lleva a ver que el ser humano, para acercarse a Dios, necesita tener la misma calidad de justicia. Si no, o de lo contrario, una comunión, una relación sería imposible. ¿El que sigue? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Excelente. Por el mismo hecho de que nuestro Dios es justo, sus decretos, sus decisiones, sus veredictos tienen que ser justos. Justos, ¿de acuerdo? Sigue, por favor, César. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi orden. Juzgará los secretos de los hombres, ¿verdad? No hay algo que pueda quedar oculto delante del Señor. Eso es respecto a la realidad del juicio de Dios. Es decir, estamos viendo que Dios es justo y estamos viendo también que emitirá un juicio. Y este juicio es certero, no es algo subjetivo. La Biblia habla de eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos presentar o cómo podríamos presentarnos delante del juicio de Dios? Si es que queremos aprobación, necesitamos estar justificados delante de Él. De allí la necesidad de la justificación. Estamos viendo por qué el ser humano necesita la justificación. ¿Ya? A ver, ¿el que sigue? Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Solo Él tiene el derecho de juzgar. Bueno, esto tiene un contexto obviamente, ¿no? El que sigue, Davo, creo. ¿Qué libro era ese? Excelente, Davo, porque tengo tantos versículos aquí que... Romanos 7. Romanos 7, 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. La ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. ¿Está quedando claro? ¿Verdad, hermanos? ¿Sí? La misma Biblia está haciendo la clase, no yo. A ver, vamos a ver entonces ahora, ya hemos visto la realidad de la justicia de Dios. Dios es justo. La realidad del juicio de Dios. Habrá un juicio por el cual el decreto, el veredicto de Dios será justo. Estamos viendo que la realidad de la ley de Dios, la ley de Dios es justa, es buena. ¿Y quién aquí ha cumplido la ley de Dios? Que levante la mano. Excelente, gracias por su sinceridad. No hay nadie. Entonces estamos viendo tres motivos por los cuales la humanidad necesita ser justificada. Vamos con un cuarto punto. La culpa muestra la necesidad de la justificación. Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. Amén. Un versículo que de repente nadie conoce, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Amén. Todos han pecado, por lo tanto, todos están destituidos, alejados, apartados de la gloria, la presencia de Dios. ¿Está claro? ¿Alguien podría entonces justificarse con sus propias obras delante de Dios? No, hasta el momento vemos que no hay posibilidad alguna. Vamos entonces a ser más claros. Las personas no pueden justificarse a sí mismas, ni siquiera a través de la ley. Alguien puede decir, bueno, yo sí puedo cumplir toda la ley. Imaginemos que alguien diga eso. Por favor, lee Tito, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Amén. Si Dios nos ha salvado, no es por la ley definitivamente. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Excelente. Qué buen argumento el que da Pablo. Y yo creo que este es un argumento poderosísimo. ¿Qué dice? Si la salvación hubiese sido por la ley, ¿el sacrificio de Cristo tendría valor alguno? ¿Hubiese sido necesario? No, porque tranquilamente podríamos decir, bueno, Cristo, tu sacrificio de repente es para la gente de allá, ¿no? Pero para mí no, porque yo sí la cumplí. Así que con permiso yo no te necesito, me puedo presentar delante de Dios yo mismo, justificándome. Pero ¿sucede así? No. Creer que uno puede salvarse por el cumplimiento de la ley, por obras meritorias que podamos presentarle delante de Dios, sería menospreciar, socavar, minimizar el sacrificio glorioso del Señor Jesucristo. Por lo tanto, como nadie puede justificarse por medio de la ley, necesita justificación que provenga de afuera. ¿Estamos claros? Con esto podemos decir entonces, hermanos, que la justificación impartida gobierna toda la vida de la fe. Por eso podemos decir que la justificación es un estado. Somos introducidos a la rectitud, a una vida de rectitud por medio de la fe. Lo que estoy tratando de decir es que la justificación no es una simple declaración. No quiero que pensemos, como los que les expliqué en un inicio, que esta doctrina enseña algo frívolo. Que de pronto, sí, por medio de la fe estás justificado, Denis, y punto. No hay nada más que decir, no hay nada más que hacer de su parte. No, la justificación introduce a Denis y a cada creyente a una vida de rectitud. Aún, si bien es cierto, a un estado individual, es decir, la justificación se obtiene individualmente, porque yo no me puedo justificar por Denis, ¿no? O de repente Tefi no se puede justificar por Leti. ¿Estamos claros? La justificación es individual, pero no individualista. ¿Por qué? Porque cuando uno es justificado, cuando un pecador se arrepiente, es introducido a una vida de rectitud, a una comunidad, a una iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces vemos que la justificación tiene, si bien es cierto, un sentido individual, pero también tiene un sentido comunitario. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Verdad? Perfecto. Los creyentes que son justificados son lavados y reciben el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, que compadre. No mágicamente, ni por medio del bautismo. Hay que tener en claro esto, porque hay quienes piensan, y esto de manera especial los católicos romanos, piensan que la justificación se logra por medio del bautismo. ¿Sí? Por cierto, aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de algo que declara, pronuncia, considera y trata como justo a la persona que ha puesto su fe en Jesucristo. No lo hace justo. No se trata de una transformación ética y moral intrínseca en esa persona que la convierte en justa y de pronto empieza a vivir de una manera justa en todas sus decisiones. No se trata de eso. ¿Sí me están comprendiendo?
Perfecto. Hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Porque hay quienes piensan así, de esa manera, que la justificación lo que hace es hacerte justo, pero no. Angie, tú por tu fe en Jesucristo no eres justa, eres considerada, tratada, declarada como justa por medio de tu fe en Jesucristo, ya que Jesucristo está está poniendo su santidad, su justicia en ella. Es Cristo su representante, su justicia, su santidad. Y por eso es que ahora Angie puede tener una comunión con Dios, una relación íntima y directa. De eso se trata la justificación. No es hacerla justa. ¿Me entendieron? Excelente. Ahora, debemos también decir esto, hermanos, que si bien es cierto, la justificación presente implica, obviamente, un hecho que ocurrió en la historia. Históricamente, la justificación se logra por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿la fe en qué? En su sacrificio y en su resurrección, en todo su ministerio, ¿no? Pero la justificación presente también implica una justificación futura. Hay muchos que ven la justificación como algo, bueno, sí, yo soy justificado, amén, gloria a Dios, sí, Cristo es mi representante, Cristo es mi santidad, etcétera, etcétera, pero no nos atrevemos a ver que esta justificación nos invita y nos llama a considerar el futuro glorioso que tenemos o nos espera como consecuencia de la justificación. La justificación, claro, ya está aquí, está declarada en la historia y es captada, obtenida por medio de la fe, como una realidad presente para tu vida y mi vida. Pero la promesa de la justificación trasciende el tiempo. Trasciende el tiempo, trasciende nuestro pensamiento. La fe implica, hermanos, una esperanza que mira hacia el futuro. Una esperanza que se atreve a mirar hacia adelante, a la sentencia final. Pero que a la vez que mira hacia adelante, demanda una acción y un compromiso resuelto y veraz con Él hoy. ¿Me comprenden? Lo que estoy tratando de decir es que si tú consideras que eres justificado por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, debes vivir como justificado. La justificación sí o sí provocará evidencia. Se evidenciará, se verá, se notará, se puede comprobar. ¿Por medio de qué? Del fruto que vayamos a mostrar. Y este fruto, o esta justificación, no solo tiene resultados en el presente, es decir, lo que estoy mostrando hoy, sino que tiene resultados, tiene promesas, tiene consecuencias futuras también. Porque en el día del juicio, ¿cuál es tu esperanza en el día del juicio final? La obra de Jesucristo. ¿Te das cuenta? La obra de Jesucristo no tiene solo una validez en la actualidad, sino también en aquel día del juicio. Es esa obra, es el sacrificio, es Cristo como tu representante, a quien necesitas hoy, necesitarás mañana y necesitarás en aquel día. Amén. Está claro, ¿verdad? Para esto se usa, vamos a leer unos versículos. Snyder, por favor, ¿tienes Biblia? Ya no. Meli, ¿estás lista? Gálatas capítulo 5, versículo 5. Hermana, por allí. Fátima. ¿Fátima? Sí. Gálatas 2:16. Tu mami, Romanos 3:20. Y Denis, Romanos 5:19. Vamos. A ver, empieza Meli. No, espérate. Para la siguiente. Gálatas 5:5. Muy bien, leemos Gálatas 2:16. La palabra de Dios dice: sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos. Gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley.
Amén. Bastante claro. 5:5, Benny. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos con fe la esperanza de la justicia. ¿Ves que está siendo usado en un sentido, un contexto del futuro? Romanos 3:20. Sí. Romanos 3:20. Mientras tanto, Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Serán constituidos justos. Pablo usa la palabra justo o la acepción de justificación tanto en el presente, o sea, para un contexto del presente, como para un contexto del futuro. ¿Te das cuenta? Curioso, serán considerados justos, dice. A ver, Romanos 3:20. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Excelente, excelente. ¿Por qué estamos recalcando que la justificación tiene sí o sí evidencia, sí o sí fruto, sí o sí consecuencias? ¿Alguien me puede decir por qué? Bien, porque de lo contrario podríamos caer en el antinomianismo. Es decir, alguien puede decir, oye, yo he sido justificado, estoy justificado delante de Dios. Bueno, puedo vivir como se me da la gana, ¿no? Porque al final de cuentas, legalmente ya estoy justificado. Legalmente ya estoy siendo tratado y aceptado como justo delante de Dios. Así que lo que yo haga, nada va a cambiar ese estado. Alguien puede pensar esto, pero si alguien llega a pensar esto, tener esta cosmovisión, este entendimiento, es muy probable que ese tal no esté realmente justificado. La justificación sí o sí mostrará o se evidenciará. Los creyentes son introducidos a un movimiento de rectitud, al gobierno recto de Dios. Este es un movimiento hacia la vida eterna. De modo que la justificación y la vida están íntimamente entretejidas. No puedes divorciar tú la doctrina de la justificación con tu vida práctica. No lo hagas. Ningún conocimiento teológico que estés aprendiendo, que estemos conociendo, que estemos descubriendo, debe estar divorciado de nuestra vida práctica. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mucho menos la doctrina de la justificación. La rectitud perdonadora que se nos da nos compromete, iglesia, hermanos, de la congregación de la que seas. La rectitud perdonadora que se nos otorga por medio de la fe en Jesucristo, por gracia, lo estoy repitiendo muchas veces, es una rectitud que nos compromete a ya no vivir bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la libertad que el Espíritu de Dios ha traído a nosotros. Amén. Por eso, si bien es cierto, la rectitud es un estado, si bien la rectitud no es un estado, es decir, no eres justo, ni es una cualidad intrínseca, tú no has sido transformado en alguien justo. Tu corazón, tus sentimientos, tu ser entero no ha sido cambiado para que ahora vivas en justicia a la perfección. Si bien eso es cierto, no significa que no tengas acciones justas, que no las busques, que no las tengas. ¿Me entienden? ¿Me dejé entender? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Es distinto el significado más bien que se le da del misticismo, y yo creo que toman este significado algunas iglesias, ¿no? Que piensan que el justificado o la justificación significa volverse de pronto sin pecado. Pero esto no es así, y vamos a ver por qué luego, ¿sí? Yo creo que es por todo esto que hemos estudiado hasta este momento que Lutero llegó a decir que la justificación es el punto, o era el punto por el cual la iglesia se mantiene en pie o se cae. Ya que estamos conmemorando los 501 años de la Reforma, podemos citar a este gran reformador, a quien conocemos como Martín Lutero, y él consideraba esta doctrina de la justificación clave para la fe
clave para la iglesia de Jesucristo, a tal punto que, para volver a repetirte la cita, él decía: esta doctrina hace que la iglesia se mantenga en pie o se caiga. O en latín que decía: articulus ostantis vel cadentis ecclesiae. Ya sé latina, soy un monstruo. Muy bien, muy bien. La verdad, chicos, hay mucho que decir para este tema, pero tenemos que correr. Luego les voy a pasar la clase en PDF. Ya son como 11 hojas que preparé de clase, pero en realidad ya estoy contra el tiempo. Así que vamos a pasar. ¿Quedó claro lo de la justificación? Sí, ¿verdad? Breve pero claro. Lamento si es que no soy muy claro, estoy contra el tiempo. Ahora, aquí quería hacer un paréntesis aquí en la justificación. Al inicio usé yo una palabra que pronuncié como imputación. Yo dije que el justificado, ¿cómo se le considera? ¿O se le declara? ¿O se le acepta? Vamos, chicos, no me van a quedar mal. ¿Cómo? ¿Cómo justos? No. Oye, ¿qué pasa? No duden. ¿Pero por qué? Porque se les imputó esa justicia y esa santidad. ¿De quién? De Cristo. ¿Alguien sabe qué significa imputar? Adjudicar. ¿Alguien más? Poner a su cuenta. Uy, con estas palabras se pueden hacer muchos ejemplos. Pero yo quería definir rápidamente lo que significa imputación. Imputación significa, sencillamente, que Dios considera justos a los creyentes, pero a causa de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, argumenta que Abraham no hizo nada para ganar la condición de ser justo delante de los ojos de Dios, más que su fe, ¿verdad? Él no hizo nada para que pueda ser considerado como justo. Más bien, Abraham creyó la promesa de Dios y por esa razón se le fue concedida la condición de ser justo ante Dios. De la misma manera, todos los que confían en Jesucristo tienen la misma justicia imputada, adjudicada, puesta a su cuenta de parte de Dios y a su favor. ¿Estamos claros hasta aquí? Los creyentes son hechos éticamente justos. Aquí me pongo un poco técnico en esta definición, solo un poquito. Los creyentes son hechos éticamente justos. Se les imparte, se les adjudica, se les pone a su cuenta una justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. Pero no cambia su carácter. Los creyentes no son hechos justos, sino su condición legal. Ya no son culpables, son justos. Ya no les espera la condenación, sino la aceptación. Ya no les espera un veredicto que les dice culpable, ahora tú tienes que pagar tu condena. No, un veredicto que más bien les dice absuelto. Eres aceptado, eres amado, eres ahora justo delante de mí. Y ese veredicto lo dictamina Dios como juez justo por los méritos de Jesucristo. Entonces, ya hemos visto qué significa imputación, un breve paréntesis para entender este tema de la justificación. A ver, me falta mucho, pero vamos a avanzar. Ahora vamos a ver, chicos, una consecuencia de la justificación. Cuando uno es justificado por medio de la fe en Jesucristo, es declarado como justo y tiene la capacidad o posibilidad de tener una relación con Dios. ¿Sí? Legalmente ya somos aceptados. Pero hay algo de cierto cuando dicen que si es que lo explicamos sencillamente así, es algo frío. No digo que sea de total cierto, digo que es algo de cierto. Y para esto hay una doctrina, la Biblia también la enseña, que se le conoce como la adopción. Vamos ahora a pasar al tema de la adopción. ¿Qué es la adopción? Bueno, es la acción deliberada, ¿sí?, por iniciativa propia, por la que una familia da a una persona todos los privilegios de ser miembro de esa familia, aunque esa persona no es de la familia.
Sí, es sencillo, ¿verdad? Creo que todos aquí conocemos qué implica o qué significa adoptar a un hijo, una hija o un animalito, una mascotita, etc. La palabra griega que se usa es huisesia y aparece 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a la filiación madura que Cristo consigue para todos los creyentes por medio de su obra redentora también. Aquí estamos estudiando la obra redentora de Cristo. Hemos visto el primer aspecto, que es la justificación. Cuando Jesucristo en su obra de redención lo que obtiene para el creyente es su justificación y también su adopción. Dios adopta al creyente como su hijo por medio de la justificación, es decir, le otorga todos los derechos legales que tiene un hijo. Por eso pasa a ser hijo de Dios. Los creyentes pasan a ser hijos legales de Dios por medio de la fe, y también en un sentido espiritual. Por eso es que podemos llamar o dirigirnos al Padre como Abba, Padre, ¿verdad? De eso es lo que habla la adopción. La adopción es una acción específica de Dios, hermanos, y es distinta del llamamiento, de la regeneración o la justificación, aunque la adopción es causa o proviene de la justificación. El término griego siempre expresa claramente la idea de ser introducido a una relación filial, familiar, en la que se te otorga todos los beneficios de esa familia que te está aceptando. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Van a tener también sus Biblias a la mano, por favor, para comprender que el espíritu de adopción es el del Espíritu Santo. El acto de adoptar es necesario para instituir este estado de filiación de un pecador arrepentido. Para que sea considerado hijo de Dios necesita ser adoptado, y esta obra la realiza Dios por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Aunque la regeneración está íntimamente relacionada con la adopción, es decir, causa-efecto, ya que nos prepara para la nueva vida en la familia de Dios que Él nos da. La adopción es un tipo de acción que tiene mucha semejanza con la justificación. ¿Por qué? Porque están bastante relacionadas. Si tú eres justificado por Dios, por los méritos de Jesucristo, también eres hecho hijo de Dios. Adoptado, exacto. Si eres justificado, eres también adoptado. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Por favor, ayúdenme leyendo Juan 3, sí, Juan capítulo 3, versículo 3, y Gálatas 4, capítulo 5, Gálatas capítulo 4, versículo 5 al 6. Hermano, lea por favor Juan 3, 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 también, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los regenerados, los nacidos de nuevo, son aquellos que son hechos miembros del reino de Dios. ¿Comprendieron? Juan lo dice bastante claro. Gálatas capítulo 4, versículos 5 al 6. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Por cuanto son hijos, Dios da el espíritu, su espíritu, a sus hijos. Ahora, la adopción tiene consecuencias, tiene privilegios, tiene también deberes. Por ejemplo, los privilegios que reciben los que son adoptados, como ya hemos leído, se les da el Espíritu Santo, el espíritu de la adopción. A quienes son adoptados, Dios los considera o se les presenta como su Padre Celestial. Los creyentes que se convierten, que son adoptados, son convertidos en herederos juntamente con Cristo en el reino de los cielos también. ¿Qué beneficios tiene el que es adoptado por Dios? Bueno, recibe la misericordia de Dios, está protegido, tiene la protección de Dios, son cuidados, también reciben disciplina, algo que a veces no nos gusta, ¿verdad?
creemos que ser adoptados como hijos de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy la hija del rey, yo soy el hijo del rey. Y pensamos muchas cosas buenas y placenteras, ¿verdad? Princeso del reino. Sí, un princeso, una princesa, qué sé yo. Y pensamos en muchas cosas bonitas y agradables y placenteras, pero hay algo que no nos gusta, que es cuando nuestro padre, nosotros como hijos, recibimos la disciplina de Dios. Y claramente la Biblia enseña en Hebreos 12:6 que Dios a quien ama, disciplina. Así que si tú has sido, estás siendo o serás disciplinado, tómalo como lo que es, una demostración del amor de Dios como tu Padre Celestial. Amén. Los creyentes, los adoptados, los hijos de Dios nunca son olvidados. Y los hijos de Dios son asegurados por el Espíritu de Dios también. Pero eso sí, ya hemos visto toda la parte bonita, ¿no? Que eres adoptado y tienes beneficios y tanta cosa, pero también tienes deberes. ¿Qué deberes tiene un hijo de Dios? ¿Alguien me puede ayudar? Obediencia, excelente, claro. Has sido adoptado por gracia, eres justificado, estás adoptado, pero de pronto, ¿podrás hacer lo que se te da la gana? ¿Podrás vivir como se te da la gana? No. También tenemos un deber de caminar en luz, de rechazar el mal, de purificarnos a nosotros mismos, es decir, dejando obviamente los vicios, los deseos, muriendo a nosotros mismos, como dice Pablo, vivir en obediencia, vivir en paz, vivir en amor con el resto, vigilando siempre. ¿Está claro? Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de la santificación. Hemos visto en la obra de redención del Señor Jesús la justificación, que es declarar justo, tratar, considerar como justo al que obviamente no lo es, pero ¿en base a qué méritos? A los de Cristo. Muy bien. Y que el justificado sí o sí también será o es adoptado, ¿verdad? ¿Qué significa adoptado? La adopción en la obra de regeneración. ¿Qué? Exacto, tener el privilegio de ser miembro de la familia de Dios, miembro del reino de los cielos, miembro del reino de Dios, con sus respectivos derechos y placeres, pero también con sus deberes. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y eso te permite tener ya una relación íntima de padre a hijo con el Señor. Ahora vamos a ver el tercer aspecto de la obra de redención de nuestro Señor, que es la santificación. La santificación. ¿Alguien sabe qué significa santificar? Mortificar el pecado. ¿Cómo? Mortificar el pecado es, claro, lo que enseña la doctrina de la santificación. Pero así, el término santificar, cuando algo es santificado o es santo, separado, apartado, exacto. Y eso es lo que básicamente nos va a ayudar para considerar la doctrina de la justificación. La definición de que algo está separado para un uso santo. Para un uso santo. Y aquí en la clase, esto de aquí lo voy a pasar al grupo de WhatsApp de Doctrina GU. Si no estás, por favor avísame a mí o al pastor para agregarte, lo voy a pasar en PDF. Ya, porque está más desarrollado de lo que yo estoy haciendo aquí. Estoy citando muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo se usa el término santificar, que obviamente implica separar para un uso exclusivo de Dios. Entonces, con todo eso que tú vas a ver, bueno, no es complicado tampoco entenderlo, cuando algo o alguien es santificado, es apartado para el uso o servicio exclusivo de Dios y de sus propósitos. Vas a ver esto en el Antiguo Testamento, que muchas cosas, personas, no solo personas, sino cosas, son consagradas para Dios. Pero toda esta consagración externa simplemente sirve para simbolizar la consagración que debe tener el creyente en el corazón para con Dios. La persona santificada ha sido sacada, separada de las relaciones pecaminosas de la vida. Ya no debe tener una relación con el pecado como antes la tenía, sino más bien, ¿y por qué? Porque es colocado en una nueva relación con Dios. Eso es lo que hace la justificación. Eso es lo que hemos entendido en la adopción ya. Y ahora
como el creyente ha sido sacado de esa relación que tenía con el pecado, ha sido apartado, ¿para qué? Para que ahora sirva para el uso exclusivo y el exclusivo propósito de su Padre, de Dios. Amén. ¿Está claro? Perfecto, perfecto. Oye, esta clase es excelente, me ayuda bastante. Entonces la santificación se define de la siguiente manera, ¿sí? Ya sabemos que santificar es separar, es guardar para el uso exclusivo de Dios, y obviamente hemos visto un poco al principio, pero por si no lo sabías, nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Santo, a tal punto que Habacuc capítulo 1 versículo 13 llega a decir que Dios es tan puro de ojos que no soporta ver el mal o la maldad. Podemos definir entonces la santificación, el proceso de santificación, de la siguiente manera: es la continua y misericordia obra del Espíritu Santo, por la cual purifica al pecador de la influencia, los vestigios del pecado, renovando su naturaleza de acuerdo a la imagen de Dios, capacitándolo para realizar buenas obras. ¿Se entendió? Lo vuelvo a repetir. La santificación es la continua y misericordiosa obra del Espíritu Santo, por la cual obra en el creyente para ir purificándolo, ir librándolo poco a poco de la influencia y de los vestigios que tiene del pecado, para ir haciéndolo a la imagen de Dios. ¿Para qué? Para que pueda realizar buenas obras. La santificación es resultado también de la justificación, hermanos. ¿Qué características esenciales podemos reconocer o resaltar de la santificación? Punto número 1, que la santificación es obra ¿de quién? ¡Excelente! ¡Wow! Que los de Arevalo son los máximos. Claro, en la justificación, ¿quién es el sujeto activo? Dios. Padre. Dios Padre, excelente. Dios, la Trinidad. Dios Padre. En la adopción, también Dios Padre. También Dios Padre. ¿Verdad? Obviamente que tanto en la justificación es Dios Padre, pero es Cristo quien asegura y consuma la justificación, asegurándola con su resurrección. ¿Verdad? Amén. Y la adopción es obviamente la de Dios Padre de aceptar. Ahora, en la santificación el sujeto activo es el Espíritu Santo. Es Dios también, obviamente. Por lo tanto, debemos dejar en claro que en la santificación no es una obra que empieza con el ser humano. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de la santificación, no podemos dejar de lado lo que el ser humano puede hacer o ayudar o apoyar o colaborar con la obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos cooperar con Dios en la obra de nuestra santificación. ¿De qué manera? ¿De qué manera creen ustedes que podemos cooperar con el Espíritu Santo para la santificación de nuestras vidas? Mortificando el pecado. Mortificando el pecado. Muy bien, pero más explícito, hay lo que nosotros, existen lo que nosotros conocemos como los medios de gracia. La oración, lectura de la palabra, rendir cuentas a los hermanos, congregarte, adorar, etc., ayunar, vigilar. Estos son medios que el Señor en su gracia ha dispuesto para los creyentes, para que de esa manera nosotros podamos cooperar con la obra de la santificación en nuestra vida. Vamos a leer rapidito, a ver, ya que te ríes mucho, Mirla. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Nelly, Pedro 1:22. Solo esos dos versículos, a ver, para... ¿Segunda de Corintios qué? 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. ¿Puedo hacer preguntas ahorita? Sí. Ya, una duda. ¿Es correcto usar los términos soy más santo, soy menos santo? O sea, ¿se puede hablar de una santidad gradual, un nivel mayor, menor de santidad, o simplemente o eres o no eres santo? Hemos visto ya que el estado, la consideración o la aceptación de parte de Dios se es imputada por gracia, ¿no? Y es en los bases a los méritos de la santidad. ¿De quién se nos es imputada al creyente?
la de Cristo, ¿verdad? Entonces, todo creyente sincero que haya puesto sinceramente su fe en Jesucristo, tiene la santidad de Cristo, no en una mayor o menor porción. No es que Cristo lo representa solo la mitad y al otro 3/4 y al otro completo. No. ¿En eso estamos claros? Ya, muy bien. Pero en la vida práctica tenemos que también reconocer este hecho, ¿no? Que hay quienes van a mostrar, evidenciar en su vida práctica un proceso de santificación un poco más avanzado que otros. Lo que algunos llamamos madurez espiritual, ¿verdad? Hay algunos que tú puedes decir, ¿no? El hermano o la hermana tiene una vida que evidencia realmente una santidad que, bueno, es digna de ser reconocida. Y si el hermano obviamente corresponde a esa santidad que nosotros decimos, él será humilde y dirá, ¿no? Por Cristo, por la gloria de Dios. Y hay otros que por la inmadurez o es sus principios en la fe, o de repente por la irresponsabilidad en la mala administración o usos de los medios de gracia que hemos dicho, que no ora, no hace su devocional, no viene a congregar, pero bueno, no significa que no sea cristiano, puede serlo, pero de repente es un poco irresponsable con estos medios de gracia. La evidencia de su santificación será evidentemente menor, ¿verdad? Pero hasta ahí, ¿comprendieron también eso? Sí, ya, pero imagino yo que Snyder hace la pregunta en este sentido, en el sentido de un corazón orgulloso y que está desenfocado del significado bíblico, de lo que significa justificación y de lo que significa santificación, y alguien que pueda decir, oye, yo soy santo, soy más santo que tal persona, soy más santo que ustedes, un pastor que empieza a decir, ¿no? 2.9 de santidad. No soy 3 veces santo, pero soy 2.9. Ustedes juzguen nada más. ¿Es correcto decirlo de esa manera? ¿Es correcto considerar esa división, esa escala que empiezan a hacer algunos cristianos para decir más santo, más unción, menos unción? Otro nivel. ¿A qué llevaría eso? Exacto. Llevaría de repente a una escala en la que no, cristiano clase A, clase B, clase C, empiezan a mirar de repente a los que no están tan bien espiritualmente, en el sentido de su responsabilidad con su vida espiritual, y eso, no, ese. El cristiano de clase baja. Claro, cristiano usa su radar. 5 de poder espiritual. En cambio, cuando me miras a mí, se rompe tu radar. Nivel de fealdad. No, pero mucho pecado, mucha gracia. Sammy, y bueno, disculpa que tú sabes que después de la muerte de Wesley, el desarrollo de los valdellanos, metodistas y el movimiento de santidad, llegó a gestarse esta doctrina de la santificación total o el perfeccionismo. Exacto, y a eso vamos a llegar también. Esta enseñanza es incorrecta, hermanos. El cristiano, si bien es cierto, una vez que es introducido al reino o a la vida de rectitud del reino de Dios por la justificación, por la adopción, pasa a este proceso o a esta etapa de la obra de redención de Jesucristo, a la que denominamos santificación. Como ya hemos definido, es el proceso por el cual el Espíritu Santo, poco a poco, con el tiempo y con la cooperación nuestra, ¿sí?, empieza a santificarnos, empieza a limpiarnos poco a poco de estos vestigios del pecado. Pero mientras tú y yo estemos vivos, hasta nuestro último aliento de vida en esta tierra, de vida física, no obtendremos la total santificación. No sucederá así. La Biblia no lo enseña, y la vida práctica del cristiano más resuelto y más conviccionado, que haya vivido 150 años, estoy seguro que no te la podría asegurar también. Porque alguien puede tener 100 años y no tener la capacidad motora, física de pecar, pero ¿de dónde proviene el pecado? ¿De dónde provienen los pleitos, el orgullo? Del corazón. Entonces el ser humano siempre va a tener eso, incluso los que somos justificados.
Ahora, esto no da pie o cabida o permiso a que pequemos. Es algo con lo que luchamos. Por eso hay una tensión, ¿verdad? El espíritu quiere hacer una cosa, la carne otra. Pablo deja y detalla bastante clara esta tensión que el cristiano tiene dentro de sí mismo. Esta batalla que hay. Por eso, ¿por qué crees entonces que Pablo habla tanto de hacer morir, de luchar, de hacer morir el viejo hombre, de que ya no estás bajo el poder del pecado, sino bajo el poder del Espíritu Santo? Porque existe esa tensión. Romanos capítulo 7 habla de eso. Pablo, ¿qué es lo que dice? Miserable de mí. Quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Verdad? Entonces, esta enseñanza de la santificación total no es correcta ni va en conformidad con las Escrituras, hermano. ¿Sí? La santificación total será obtenida, lograda en la glorificación. Y eso es lo que vamos a ir ya para terminar como último punto, para que ya puedan disfrutar de sus ricos tamalitos. ¿Entendido sobre la santificación? Si no, leerán a más detalles en el archivo que les voy a pasar. La glorificación, hermanos, ya esto sí es cortito, ya me están... Cuando Cristo nos redimió no simplemente de nuestros espíritus. Hay muchos que piensan y enfatizan o comprenden la justificación, la adopción y la santificación en el sentido espiritual, ¿no? Y creen que el cuerpo, no sirve, es lo malo. ¿No? Incluso esto proviene de una filosofía de siglos anteriores, de los principios del cristianismo también, que, en los que se batallaba con esto, en lo que consideraba que la carne es mala, y el espíritu sí es lo bueno. ¿Cómo se llama esta enseñanza? ¿Ah? ¿Esta enseñanza filosófica? Dualismo, el dualismo, el gnosticismo enseñaba esto, justamente que la carne es mala y el espíritu no. Por eso es que decían que el cuerpo es la prisión o la cárcel, ¿verdad? La prisión o la cárcel del alma del ser humano. Pero, hermanos, la Biblia, cuando habla de la obra de redención de Cristo, no enfatiza únicamente el aspecto espiritual, sino también el corporal, el de nuestros cuerpos. Cuando Él nos redime también nuestros cuerpos físicos. Romanos capítulo 8, versículo 23-24. Vamos a leer eso para terminar. ¿Alguien? Ya, yo. Acá. Romanos capítulo 8, versículo 23-24 dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, énfasis, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? ¿Qué es lo que Pablo dice que está esperando ansiosamente? La redención de su cuerpo. Entonces vemos claramente que la enseñanza bíblica es que cuando Cristo, en realidad la glorificación, ¿cuándo será? En la última venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que te voy a dejar un poco en intriga para que tú vengas al Escatofest, porque ahí vamos a hablar, y justo a mi grupo de comunión le toca hablar sobre eso, sobre la resurrección y el juicio final. Pero a manera de resumen, la glorificación es la última etapa de la obra de redención de Jesucristo y consiste en la resurrección de nuestro cuerpo, pero la resurrección de nuestro cuerpo a uno como el de quién? El de Cristo. Un cuerpo glorificado significa un cuerpo que está exento y liberado totalmente del pecado. Únicamente en la glorificación, en esa etapa, es que nosotros podremos vivir totalmente bajo la guía del Espíritu Santo. No estoy animando que en nuestra vida práctica no busquemos con vehemencia vivir una vida recta de justicia y de santidad, para nada. Y si tú eres creyente sincero y amas a Cristo,
Yo creo que eso tampoco va a estar en tu corazón. Pero ¿por qué debemos comprender esto? De que en nuestra vida terrenal o práctica nunca lograremos la santidad a la perfección, para que no te decepciones cuando peques y comprendas que es parte de la tensión o de la lucha a la que hemos sido llamados a contender en el hoy y mientras tengamos vida, y que el Espíritu Santo siempre estará allí para apoyarnos a nuestro favor, y el Señor Jesucristo estará allí también para asegurarnos que hemos sido justificados, adoptados, estamos siendo santificados, y que en el futuro la esperanza gloriosa que nos espera es la de ser glorificados, tener cuerpos libres del pecado, cuerpos como el del Señor Jesús, y disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva que será también regenerada y obra de nuestro Dios. ¿Por qué hablar de cuerpos? Alguien puede decir, ¿por qué nuestros cuerpos van a ser regenerados? La Biblia habla de que la tierra será hecha nuevamente, será regenerada, cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Qué sentido entonces tendría hablar de una nueva tierra física si es que nuestros cuerpos físicos no estarían capacitados para disfrutar de la presencia del Señor allí y de su creación? ¿Verdad? Hay algunos que creen que solo seremos espíritu, pero eso no es así, hermanos. Hay un versículo que Pablo usa, ¿no? Y para que nuestros cuerpos espirituales, dice. Pero lo que está haciendo Pablo aquí es hablar justamente de cuerpos que serán guiados en su totalidad y sin impedimento alguno de la presencia del Espíritu Santo del Señor. ¿Comprendido lo de la glorificación? Sé que ha sido muy breve, hermanos, discúlpenos, pero estamos contra el tiempo y han sido temas que de verdad hay que estudiar muchísimo, pero yo les voy a compartir ahorita mismo, no, mi celular está ahí, les voy a mandar el PDF. No, llegando a casa, no lo tengo acá. Sí, ya. Lo comparto ahorita para que lo lean. Si tienen alguna pregunta, hay que darle uso al grupo de Gracia Urbana. Desde aquí quisiera hacer una advertencia. El grupo de Gracia Urbana es para compartir, hacer preguntas, hermanos, respecto a los temas de la semana. Hay que comprometernos a hacer eso. ¿Qué les parece? Si este tema de la glorificación, justificación, adopción, santificación, te han quedado algunas dudas, lee el archivito y durante la semana hay que hacer preguntas, dudas que hayamos tenido, ¿sí?, respecto a esto. Y si hay preguntas ahorita, vamos a resolverlas, pero después de comer los tamalitos, ¿de acuerdo? Así que vamos a tomarnos un break de 15 minutos y regresamos con las preguntas y respuestas. Por el ¿Dónde se pone pausa? ¿Cómo es pausa? ¿Para finalizar? Denis. ¿Dónde es la pausa, supuestamente? Denis, ¿dónde es la pausa? ¿Ah? Acá. Ah. No,